Hola mis niños y niñas de sexto básico. Recordarles que en la primera guía que trabajamos la estructura y los elementos que conforman el género narrativo. El género narrativo relata acontecimientos ficticios creados por un escritor que puede ser novelista o también puede ser un cuentista. Los elementos que conforman el género narrativo son el narrador, que es un ser ficticio, que relata los acontecimientos. Este narrador puede estar dentro de la historia, es decir, es un narrador protagonista, o puede estar fuera de la historia, es un narrador testigo. Los acontecimientos también son parte de los elementos del género narrativo. Los acontecimientos se relacionan entre sí. Los acontecimientos dan vida a esta historia. El acontecimiento principal es el suceso más importante y desemboca en varios acontecimientos secundarios. Los personajes, otro elemento de lo generativo. Los personajes tienen características físicas y psicológicas. Generalmente en una historia lo que más se muestra es el personaje principal, pero el personaje principal cuenta con varios personajes secundarios. El otro elemento importante en el género narrativo es el ambiente, hoy también llamado espacio. El ambiente físico es el lugar donde se desarrolla la historia, se desarrollan los acontecimientos. Y el ambiente psicológico es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes. Con respecto al tiempo, el tiempo narrativo es un tiempo ficticio, donde se desarrollan los acontecimientos. El tiempo puede mostrarse en forma explícita, pero también se puede mostrar en forma sugerida. Por ejemplo, si una historia comienza con hace unos años atrás, significa que fue un tiempo pasado. En cuanto a los personajes, también sabemos que los personajes principales se destacan de los demás. Generalmente están vinculados, ¿cierto? Los personajes secundarios vinculados a los personajes principales. Respecto a la disposición de los acontecimientos, si estos aparecen al comienzo de una narración, es llamado ad hoc. Si los acontecimientos aparecen al medio de la historia, entonces es una narración llamada in media res. Si los acontecimientos aparecen al final del relato, es una narración llamada in extrema res. Todo esto lo aprendimos, ¿cierto?, en la guía número 1. En la guía número 2 trabajamos el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando siempre a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen un sentido que define en forma exacta. Generalmente, el significado literal es aquel significado que encontramos en los diccionarios, ya sea como significado o ya sea como sinónimo. Por ejemplo, si yo les dijera, les voy a poner un ejemplo, dice, Alberto tiene una montaña de tareas que hacer. No significa que tenga que subir a la montaña a hacer las tareas, sino que significa que tiene muchas tareas, como la montaña, muy grande la montaña. Por ejemplo, Juan sospechó que había gato encerrado. No significa que el gatito está encerrado, significa que Juan sospechó que algo oculto había. Generalmente los refranes nos muestran un lenguaje figurado. Por ejemplo, si yo digo, estaba en la flor de la vida, significa que estaba en lo mejor de la vida, estaba en lo más bonito de la vida. Otro ejemplo sería, a esa niñita se le soltó un tornillo. No significa que la niñita tenga tornillo, sino que como que algo le falló, como que algo estuvo mal en esa niñita. Muchas gracias, alumnos. Espero lo mejor para ustedes y si Dios quiere nos veremos muy pronto. Adiós.